Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a continuar con la serie que iniciamos hace ya 2 domingos atrás acerca del discurso del aposento alto. Dice así la palabra del Señor. Este es un pasaje sumamente conocido, muy citado, muy amado en el pueblo de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. De paso, hermanos, este es probablemente el pasaje de las Escrituras que más habla del Padre en una porción. 14 veces se menciona al Padre en estos 14 versículos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando leemos los evangelios, una de las cosas que nosotros vemos allí es que el Señor Jesucristo experimentó emociones muy similares a las de cualquiera de nosotros: alegría, tristeza, enojo, compasión, gozo, asombro. El Señor Jesucristo era 100% Dios y era 100% hombre. Sin embargo, hay una emoción muy común entre los seres humanos que el Señor Jesucristo nunca experimentó: autocompasión. Autocompasión. Jesús nunca sintió pena de sí mismo. Jesús nunca pensó: ay de mí, la gente no me entiende, la gente me rechaza, no me dan lo que merezco, me maltratan sin razón, a pesar de que todo el tiempo estoy haciéndoles bien. De hecho, hay una ocasión en los evangelios en que Pedro quiso arrastrar a Jesús al terreno de la autocompasión. Y fue severamente, duramente reprendido. ¿Recuerdan cuando estaban en Cesarea de Filipo y el Señor le anuncia a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto? Dice que Pedro lo toma aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor sabía que detrás de esa aparente empatía de Pedro había una tentación diabólica. La tentación de convencerlo de que el plan de Dios era cruel, de que el plan de Dios era demasiado duro. Pero Jesús confiaba plenamente en su Padre Celestial. Es por eso que aún en el huerto de Getsemaní, a pesar de la angustia de su corazón ante la perspectiva de la cruz, ¿cuál fue su petición final? Padre, que se haga tu voluntad, no la mía.
que se haga tu voluntad. La gloria del Padre y la salvación de los suyos estaban por encima de su sentido de autopreservación. Todos nosotros tenemos un sentido de autopreservación y Jesús lo tenía. Pero su amor por la gloria del Padre, su deseo de salvar a los suyos, estaban por encima de ese sentido de autopreservación. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. El Señor acaba de anunciar que hay un traidor entre ellos, como vimos la semana pasada, y que esa misma noche el apóstol Pedro negaría 3 veces que lo conocía. Jesús sabía que dentro de unas pocas horas sería arrestado, juzgado y condenado a morir en una cruz. Él sabía que no había otro camino para él que recibir sobre sí todo el aborrecimiento de una humanidad caída, todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Mis amados hermanos, si había alguien en el aposento alto de quien pudiéramos pensar que tenía razón para autocompadecerse, era Jesús. Pero no lo hizo. Él estaba preocupado más bien por consolar el corazón atribulado de sus discípulos. Versículo 1 otra vez: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Es interesante notar que la palabra que se traduce aquí como turbaciones es la misma que aparece en el capítulo 13, versículo 21, cuando dice que Jesús se conmovió en espíritu. La misma palabra cuando anunció que uno de ellos lo iba a entregar. De manera, mis hermanos, que hay una agitación del alma que es perfectamente legítima, que no es pecaminosa, porque Jesús la experimentó, pero hay otra que no lo es. Hay otra que no lo es. Jesús estaba conmovido por el destino de Judas. Jesús estaba conmovido por la dureza de su corazón. Los discípulos, en cambio, estaban turbados por su incredulidad. Hay un dolor y una conmoción interna que fluyen del amor, la de Jesús, y otra que fluye de la falta de fe, la de los discípulos. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Los discípulos estaban angustiados esa noche, porque su mundo parecía estar desmoronándose en 1000 pedazos. Las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban, pero Jesús les dice: confíen en mí, confíen en mí. Como ustedes confían en Dios. De paso, mis hermanos, solo Dios puede demandar de los suyos una fe como la que Jesús está demandando de los discípulos aquí. Es evidente que Jesús se está equiparando en este texto a Dios el Padre. Ustedes confían en Dios, confíen también en mí. Y luego va a decir: yo y el Padre somos una misma cosa. Confiar en Dios y confiar en mí es exactamente lo mismo. Pero más aún, Cristo les dice: la clave para luchar eficazmente contra la turbación del alma es confiar en mí. No se turbe vuestro corazón, confíen en mí. En vez de continuar sumidos en la turbación, sumidos en la angustia, confíen en mí. Mis hermanos, no importa cuán difíciles puedan ser las cosas a nuestro alrededor, el Señor nos da aquí en este pasaje varias razones de por qué debemos estar confiados en Él a pesar de cualquier circunstancia. Yo no sé la circunstancia con la que tú viniste a la iglesia hoy en la mañana. Yo no sé lo que está turbando tu corazón. Yo no sé por qué tú estás luchando tal vez con la angustia y el desespero. Jesús tiene palabras para ti en la mañana de hoy. Y lo primero que Cristo nos enseña en este pasaje, para calmar la ansiedad del corazón, para aquietar el corazón turbado, es que en la casa del Padre hay un lugar reservado para cada uno de sus hijos. Versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Noten, hermanos, que Jesús no dice simplemente que en el cielo hay muchas moradas. Eso no es lo que el texto dice. Él dice: en la casa de mi Padre.
En la casa paterna de Jesús hay lugar suficiente para cada uno de los suyos. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, una de las cosas que nuestros padres nos enseñaron es que no se debía ser confianzudo en casa ajena. Eso quería decir que nosotros no debíamos entrar a la cocina, abrir la nevera, entrar a las habitaciones de la casa, a menos que alguien lo invite. Pero había un lugar donde ninguna de esas reglas aplicaban, ni aún después de que nosotros nos casamos, y era nuestra casa paterna. De hecho, mucho tiempo después de casado, yo todavía conservaba la llave de mi casa, de la casa de mis padres. Y llegaba cuando quisiera. Y siempre era bienvenido porque era la casa paterna, era la casa de mis padres. Y ese es el concepto que Jesús desea traspasar a sus atribulados discípulos en este pasaje. Hay un lugar asignado para cada uno de ustedes en la casa del Padre. De manera que cuando lleguemos allí agotados de nuestro peregrinaje terrenal, algunos muy golpeados, no encontraremos un letrero avisándonos que no hay vacante. Ni van a decirnos que nuestro nombre no está registrado en el sistema. No, mis hermanos, cuando allá se pase lista, como dice un tradicional himno evangélico, tú puedes estar completamente seguro que tu nombre estará escrito allí. Cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé si has descansado únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Ahora, imagínense, hermanos, el consuelo que eso debió haber sido para el apóstol Pedro en ese momento. Y el consuelo que es para todos los que se ven a sí mismos tan impetuosos y tan frágiles en su fe como Pedro. El Señor acaba de decirle: Pedro, esta misma noche tú me negarás 3 veces. Pero en la casa de mi Padre hay un lugar para ti también. Wow. En la casa de mi Padre, Pedro, también hay un lugar para ti. Porque nuestra morada en ese lugar, nuestra entrada en ese lugar no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo, depende enteramente de la obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es en ese sentido que el Señor nos dice en este texto: yo voy a prepararles un lugar, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, la idea no es que Cristo se fue al cielo a construirnos la morada donde estaremos por toda la eternidad. Yo no sé cuántos de ustedes han visto ese programa que se llama Extreme Makeover. Y toman la casa de una persona que está en muy mal estado, y un grupo de personas comienzan a trabajar en la casa y a remodelarla, y se llevan a la familia a Disney y a no sé cuándo. Y cuando la familia llega y ponen un autobús grandísimo frente a la casa nueva, y comienzan todo el mundo a decir: quiten el autobús. Y cuando el autobús se mueve, ¡wow! Aquello es impresionante. Bueno, Jesús no se fue al cielo a hacerle un extreme makeover a nuestra casa celestial. Por favor, hermanos, que nadie se imagine al Señor trabajando con un grupo de ángeles para que nuestra casa esté lista cuando nosotros lleguemos al cielo. No, esas moradas ya estaban ahí de antemano. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas ya estaban ahí. De hecho, en Mateo capítulo 25, versículo 34, el Señor nos dice que en el día del juicio todos los creyentes le escucharán decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado ya para vosotros desde la fundación del mundo. ¿En qué sentido entonces Jesús fue a preparar lugar? En el sentido, hermanos, de que ninguno de nosotros podía llegar allí hasta tanto Cristo no completara su obra redentora. No había lugar para nosotros en el cielo sin salvación. Fue a través de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, que Él hizo posible nuestra entrada a la casa del Padre. Es a eso que se refiere el autor de la carta a los Hebreos cuando dice en Hebreos capítulo 6 versículo 20 que Cristo entró en el cielo como nuestro precursor.
Él fue delante de nosotros y presentó delante del trono del Padre su sacrificio perfecto a nuestro favor. De manera que cuando nosotros lleguemos al cielo, como ya Jesús fue antes y enseñó las marcas de su obra redentora en la cruz del Calvario, allí hay lugar para ti y para mí, porque no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Él fue a preparar lugar. Así que noten, hermanos, la ironía del texto, la ironía de este pasaje. Los discípulos están tristes, están abatidos, están angustiados porque el Señor se va. Pero Cristo les hace ver que esa separación era necesaria. Él tenía que morir, Él tenía que resucitar, Él tenía que ascender a los cielos, porque era la única manera de preparar lugar para nosotros. Pero el Señor nos enseña también en este pasaje que cuando estemos en la casa de su Padre, la más grande bendición que nosotros disfrutaremos es de una íntima e ininterrumpida comunión con Él. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten, hermanos, que el Señor no dice aquí que Él vendrá otra vez para llevarnos al cielo. Él dice más bien, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O como dice otra versión, para llevarlos conmigo. Para llevármelos conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, lo maravilloso de estar en la casa del Padre no son las calles de oro. Lo maravilloso de estar en la casa del Padre no son las puertas de perla. Ese es un lenguaje simbólico que nos habla de las glorias de aquel lugar. Pero la más grande bendición que nosotros disfrutaremos en la casa del Padre es el hecho de que tendremos comunión con Cristo, perpetua y perfecta. Qué triste cuando nosotros estamos orando y de repente nos damos cuenta que nuestra mente anda por otro lado. O cuando estamos aquí en la iglesia. De hecho me pasó hoy mismo me pasó. Que repentinamente cantando uno de los himnos me di cuenta que mi mente estaba divagando. Y uno tiene que volver a traerla otra vez. En el cielo eso no va a suceder. En el cielo eso no va a suceder. Nuestra comunión con Cristo será perpetua y será perfecta. Mis hermanos, ¿qué era lo que había llenado de tristeza el corazón de los discípulos? ¿Por qué estaban confundidos y apesadumbrados esa noche? ¿Por qué? Porque después de haber estado por más de 3 años con la persona más maravillosa, con la persona más extraordinaria que alguna vez ellos habían conocido, ahora había llegado el tiempo de la separación. Lo único que podía consolar el corazón de los discípulos esa noche, lo único que podía consolarlos era saber que esa separación sería por poco tiempo. Decirle, no se preocupen, yo me voy, pero miren, hay 10 hectáreas esperándolos en el cielo. Les tengo una mansión. Hay una versión que traduce la palabra morada, casa aquí como mansión, y nosotros cantamos mansión gloriosa tengo yo en el cielo. Miren, yo estoy seguro, completamente seguro que la casa del Padre tiene que ser algo maravilloso, pero allí no está hablando de una mansión, esa no es la idea, porque eso no iba a consolar el corazón atribulado de los discípulos. Díganle a un niño que se acaba de morir su mamá, pero no te preocupes que mañana te compro un carro. Él quiere a su mamá. Los discípulos querían a Jesús. Lo único que podía consolar el corazón de ellos era saber que el Señor se iba para prepararles a su lado un lugar donde estarían junto a Él por los siglos de los siglos. De hecho, es interesante notar que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la muerte del creyente, no se habla del creyente yendo al cielo.
sino del creyente yendo a Cristo que está en el cielo. Es diferente, es un énfasis distinto. Por ejemplo, cuando el ladrón en la cruz le pidió al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la promesa del Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, estarás en mi reino, pero lo más extraordinario es que estarás conmigo. Esa fue la petición de Cristo al Padre en Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que para hombres como Pablo, la muerte no era aterradora. Confiamos y más quisiéramos, dice él en 2 Corintios, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y escribiendo a los filipenses, desde su encarcelamiento en Roma, Pablo se ve en la disyuntiva de ser condenado o ser absuelto. No sé cuál será el veredicto, dice Pablo, y si me ponen a mí a elegir, yo no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Así que no hay razones, mis hermanos, para estar turbados. En la casa del Padre hay un lugar reservado para ti, si eres creyente. Hay un lugar reservado para ti, tiene tu nombre. Tú estás en esa lista. Tú estás en esa lista. Cuando allá se pase lista, tu nombre va a estar ahí. En la casa del Padre hay un lugar reservado para cada uno de los suyos. Y allí disfrutaremos de una comunión ininterrumpida con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquiera esperaría que en este punto de la conversación los discípulos ya hubieran comenzado a comprender algunas de las cosas que el Señor les ha dicho. Por eso le dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Eso no era algo desconocido para ellos, pero hermanos, lamentablemente hay momentos en que uno está tan turbado que ni siquiera puede procesar muy bien las cosas que sabe. ¿No es así? Hay momentos que uno está tan turbado que aún verdades que son elementales, uno las olvida por la turbación. Y eso le pasó a los discípulos, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Perdóname, Tomás, que tú no sabes para dónde voy. Y no he dicho ya en varias ocasiones que vuelvo a la casa del Padre para prepararles un lugar. Pero esta pregunta de Tomás, fruto de la incapacidad de los discípulos de entender las enseñanzas del Señor, porque su mente estaba muy turbada con muchas cosas, dio pie a una de las declaraciones más extraordinarias en el Evangelio de Juan. Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso nos lleva de la mano a la tercera razón que encontramos en este pasaje para estar confiados y tranquilos en el Señor, sin importar las dificultades que puedan haber a nuestro alrededor. Y es que los creyentes en Cristo nos dirigimos con toda seguridad. Escuchen, hermanos, con toda seguridad a la casa del Padre, porque Jesús mismo es el camino. Amén. Mis hermanos, si nuestra salvación dependiera de nuestras obras, de nuestras buenas obras, si nuestra salvación dependiera de nuestra fidelidad en nuestro servicio al Señor, nunca pudiéramos estar seguros de haber llenado la medida. ¿Y cómo yo sé que ya yo hice suficientes buenas obras como para que me acepten en el cielo? ¿Cómo yo sé que la fidelidad que yo tengo por el Señor es lo suficientemente fuerte ante los ojos del Señor como para que Él me diga, sí, mi hijo, ven, entra? Hermanos, si nuestra salvación dependiera de nuestro esfuerzo, ¿cómo podemos saber que llegamos al estándar? ¿Cómo lo sabemos? No podríamos saberlo.
Pero todo aquel que ha confiado únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados puede estar absolutamente seguro de que terminará en la casa del Padre. Seguro, porque Jesús es el camino. Él es el camino. Él es el camino que nos lleva hacia allí, el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No es por Buda, no es por Mahoma, no es por Lao Tse, no es por tus buenas obras, no es por tu decencia, no es por tu religión. Nadie viene al Padre sino por mí. No existe la menor posibilidad de que alguien llegue a la presencia de Dios por otra vía. Y yo sé que eso suena muy ofensivo en esta época pluralista en que nos ha tocado vivir, donde todo es válido, pero Jesús fue todo lo exclusivo que Él pudo haber sido con sus palabras. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Saben lo que está diciendo el Señor aquí? Yo soy la única luz que este mundo tiene. La única. El que no anda conmigo está en tinieblas. Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Es a través de mí y de nadie más. Mi amigo, todas las otras vías de acceso que pretenden usar los hombres para llegar a la presencia de Dios están bloqueadas. Están bloqueadas. Todas las demás religiones, tus buenas obras, tu decencia, el que tú no eres tan malo y tan corrupto como otras personas, todas esas vías están bloqueadas. Hay un solo camino para llegar al Padre. Y no es una doctrina, no es una filosofía, es una persona. Es una persona. Es aquel que siendo Dios se hizo hombre y dio su vida en una cruz, pagando así la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Fuera de Él no hay salvación. Mi amigo, Jesús no vino al mundo para señalarnos por dónde se iba al Padre. A veces uno está perdido y le pregunta a alguien, ¿cómo se llega a tal sitio? Bueno, tú tomas por allí y vas por acá. Jesús no vino al mundo para darnos una indicación de cómo llegar al Padre. No. Tampoco vino simplemente como un maestro para enseñarnos la verdad. Hay personas que dicen Jesús, de hecho yo mismo llegué a decir eso cuando era inconverso, Jesús fue un hombre adelantado para su época. Un gran maestro. No. Digo, fue un gran maestro. Pero Él no vino simplemente como un maestro. Tampoco vino a mostrarnos qué debíamos hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Recuerdan la pregunta del joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús no vino a eso. No, Él es el camino. Él es la verdad encarnada y Él es la vida. Él compró vida por medio de su muerte y Él es la esencia de esa nueva vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Jesús no hay vía de acceso al Padre. Fuera de Jesús no hay verdad. Fuera de Jesús no hay vida. Qué gran Salvador, hermanos. Qué gran Salvador. Ahora es posible que en este punto del mensaje alguien esté pensando, mire pastor, todo lo que usted ha dicho hasta ahora es realmente muy consolador, pero son cosas que se encuentran en el futuro. Cuando yo venga y lo lleve a la casa del Padre. Pero yo estoy luchando ahora con una serie de problemas, un mal matrimonio, un hijo rebelde, una mala salud, problemas económicos. Pastor, ¿cómo yo puedo luchar eficazmente contra la angustia y la ansiedad que me producen los problemas que yo estoy enfrentando aquí ahora? Es aquí donde entra en juego la cuarta enseñanza que nosotros encontramos en este pasaje. Y es que por causa de Jesús, ahora, no cuando lleguemos a la casa del Padre, ya nosotros disfrutamos de todos los beneficios de la paternidad de Dios. Ya, ahora. Versículo 7.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha conocido a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es obvio, mis hermanos, que yo no puedo en esta mañana, porque cuando se decide predicar de un pasaje completo hay que sacrificar detalles. Yo no puedo en esta mañana explicar en detalle todo lo que estos versículos enseñan sobre la relación de Jesús con el Padre y cómo encajamos nosotros en el contexto de esa relación. No se puede en un tiempo tan corto. Pero como bien señala John Piper, Jesús nos dice aquí la misma cosa de 6 maneras diferentes. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Bueno, Él dice lo mismo de 6 formas distintas. Básicamente lo que Jesús está diciendo aquí es que es tal la unidad que Él tiene con el Padre, que la presencia de Jesús implica necesariamente la presencia del Padre. Versículo 7a: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Versículo 7b: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo? A través de Jesús. Versículo 9, la respuesta a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Muéstrame al Padre y me basta. Que te muestre al Padre, pero Felipe, tú me has visto a mí. Versículo 9 a la mitad: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Versículo 10: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ese trasfondo monoteísta de los discípulos les dificultaba entender en este momento histórico de la redención la doctrina de la Trinidad. Un Dios que subsiste en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. De ahí la insistencia del Señor en hacerles ver la profunda unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Y a pesar de la complejidad de lo que Jesús está diciendo aquí, y de hecho es un pasaje bastante complejo, algo queda bien claro cuando uno lee estos pasajes: que Jesús no solo revela plenamente al Padre. Nadie conoció al Padre sino el que descendió del cielo, el que revela al Padre. Jesús no solo revela plenamente al Padre, sino que al mismo tiempo hace posible una comunión íntima con Él aquí y ahora. Vamos camino a la casa del Padre, pero desde ya disfrutamos el enorme privilegio de conocer al Padre, el enorme privilegio de tener comunión íntima con el Padre. Eso lo explicaremos con más detalle la semana que viene, cuando hablemos del papel que juega el Espíritu Santo en todo esto, ahora que Jesús se va físicamente de este mundo. Pero escuchen lo que dice el Señor en los versículos 20 al 23 del capítulo 14. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí será amado por mi Padre. Mi hermano amado, con todas tus imperfecciones, tú amas a Jesús. Tú amas a Jesús. ¿Es Jesús el objeto de tu adoración? ¿Es Jesús el objeto de tu fe con todas tus imperfecciones? Pues escucha otra vez: el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nosotros somos templos de Dios.
Dios mora en nosotros. Así como Jesús mora en nosotros por su Espíritu, porque donde está Jesús, está el Padre. Por tanto, mis hermanos, por causa de Jesús, ya nosotros disfrutamos aquí y ahora del cuidado tierno, sabio, amoroso, compasivo de nuestro Padre Celestial. De paso, no deja de llamarme la atención que esto es teología profunda. Y eso es lo que el Señor está usando para consolar el corazón atribulado de sus discípulos, teología. Hay personas que cuando están en aflicción y uno viene con la palabra y trata de compartir algunas verdades de la palabra, la reacción es: no me hable de teología, yo estoy muy triste, no me salga con eso. Hermanos, es la teología, es la verdad bíblica la que el Espíritu Santo usa para consolar nuestro corazón. La teología no es para estudiar en una academia y uno decir que uno es muy inteligente y que sabe mucha Biblia. Es que eso es lo que Dios usa para traer consuelo al corazón atribulado. Queridos hermanos, yo no sé cuáles son las circunstancias por las que ustedes están atravesando en este momento y qué puede estar provocando en ti una lucha en tu corazón con la ansiedad, con la angustia, con la turbación de espíritu. Pero recuerda, mi amado hermano, que si tú eres cristiano, tú tienes un Padre en los cielos que cuida de ti como a la niña de sus ojos. Tú tienes un Padre en los cielos. Un Padre que te tiene en este mundo todavía para cumplir un propósito extraordinario. Y eso nos lleva a la quinta verdad contenida en este pasaje que veremos más brevemente. Y es que mientras permanezcamos aquí, en lo que llegamos a la casa del Padre, Él hará por medio de nosotros, oye bien, óyeme bien, mi hermano, mi hermana, Él hará por medio de nosotros obras mayores que las que hizo Jesús durante su ministerio terrenal. ¿Oíste eso? Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y noten, hermanos, que Jesús no se está refiriendo a los apóstoles aquí. No. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Quiere esto decir, como muchos creen en el día de hoy, que todos los que creen en el Señor Jesucristo harán milagros más extraordinarios, más portentosos que los que Él hizo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Solo en el Evangelio de Juan encontramos esta breve lista de milagros. Jesús convirtió agua en vino, capítulo 2. Jesús sanó a la distancia al hijo de un oficial, capítulo 4. Jesús sanó a un paralítico de nacimiento, capítulo 5. Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, capítulo 5 otra vez. Jesús caminó sobre las aguas, capítulo 6. Jesús sanó a un ciego de nacimiento, capítulo 9. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, capítulo 12. Y eso solo en el Evangelio de Juan. Es evidente que nadie puede hacer milagros más portentosos que los que hizo Jesús. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, para poder entender a qué se refiere el Señor aquí, tenemos que volver atrás a la respuesta que le da a Felipe en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y ahora pongan atención, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ese texto es extraño.
Si lo leen otra vez, uno esperaría, por la lógica del razonamiento, que el Señor dijera algo como esto: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él me dice lo que yo debo hablar. Porque está hablando de palabras. Pero eso no es lo que dice el texto. Lo que el Señor le dice a Felipe es que Dios, el Padre, está haciendo su obra en el mundo por medio de las palabras de Cristo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras a través de esas mismas palabras. Como bien señala el comentarista Hendrickson, siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de sus palabras. Cuando Jesús habla, el Padre actúa. Pero ahora que Jesús se va, ¿qué va a suceder con el plan de redención? ¿Dejará Dios de obrar en el mundo? Por supuesto que no, hermanos. Ahora que Jesús regresa al Padre, los discípulos harán obras mayores que las suyas. ¿Saben por qué? Porque ahora la presencia de Jesús no se limita a un solo lugar. Ahora Jesús, por su Espíritu, mora en todos los creyentes alrededor de todo el mundo. Y esos creyentes pueden, en el poder del Espíritu Santo, proclamar la obra ya completa de redención a través de la predicación para la salvación de los pecadores. Es por eso que el Señor le dice a los discípulos en el capítulo 14, versículo 1: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Señor, pero aquí nada más vemos 11 discípulos en el aposento alto. ¿Y para quién son todas esas muchas moradas? Porque el Señor sabía que su obra se iba a expandir a través de todo el mundo. Iba a haber millones de todo pueblo, lengua, tribu y nación que se iban a convertir a través de la predicación de la palabra por esos discípulos en los cuales ahora mora Jesús por su Espíritu. Hermanos, por extraño que parezca, durante el ministerio terrenal de Jesús, la obra de redención estaba incompleta. Porque Él no había muerto todavía. Él no había resucitado. Él no había ascendido a los cielos todavía. De manera que nosotros que vivimos del otro lado de la cruz, tenemos una mayor oportunidad que el mismo Jesús para alcanzar a los perdidos con el Evangelio, al proclamarles lo que Cristo hizo ya para salvar a pecadores. Nosotros estamos en una mejor posición que Jesús. Comparen esta declaración del Señor en Juan 14 con lo que Él mismo dice en Juan 5. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Saben a través de quiénes? A través de ti y de mí, mi amado hermano. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios cuando se les predique el Evangelio, cuando se les anuncie lo que ya Cristo hizo por nuestra redención en la cruz del Calvario, y los que oyeren vivirán. Piensen, hermanos, en lo que sucedió en el día de Pentecostés cuando nació la iglesia. Pedro predicó la palabra y en un solo día se convirtieron 3,000 personas. Y cuando Jesús murió, en el aposento alto habían 120 discípulos. 3 años, el mismo Jesús predicando la palabra, habían 120 discípulos. 40 días más tarde el apóstol Pedro predica el Evangelio, en un solo día se convierte en 3,000. 3,000. Muchísimas más conversiones de las que ocurrieron durante los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo ocurrió algo tan extraordinario? Por medio de la predicación de la palabra. Hermanos, Dios no ha prometido usar ningún otro medio para salvar a los pecadores. Mis hermanos, si nosotros queremos ver pecadores siendo salvados, si queremos ver creyentes siendo edificados, debemos proclamar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De otra forma no habrá salvación, de otra forma no habrá crecimiento espiritual. La Biblia, la palabra, es la espada del Espíritu, dice Pablo. La espada del Espíritu. El instrumento por medio del cual Él opera en la vida de personas. Miren, hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, cuidado, cuidado, hermanos. Nosotros podemos hacer un montón de cosas más atractivas para que vengan más personas a nuestros cultos, sobre todo a los jóvenes. Queremos alcanzar a los jóvenes, obviamente. Pero si dejamos de predicar la palabra y sustituimos la predicación de la palabra por esas cosas que son más atractivas, indudablemente vamos a traer más personas a la iglesia, es muy probable, pero no las vamos a traer a Cristo. Porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Solo la palabra de Dios puede convertir pecadores en santos. Solo la palabra de Dios le da vida a los muertos. Me encanta ese pasaje en Ezequiel capítulo 37, cuando Dios lleva al profeta a ese campo lleno de huesos secos en gran manera, dice el pasaje en Ezequiel 37, y el Señor le dice: dime una cosa, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y dice: Señor, tú lo sabes. ¿Y quién sabe eso? Tú lo sabes. Dice Ezequiel: profetiza sobre esos huesos. Ezequiel, predícales la palabra. Y dice que cuando Ezequiel comenzó a predicar la palabra, dice que los huesos comenzaron a juntarse con los huesos, y luego comenzaron a subir tendones y músculos y piel, y de repente había un ejército de hombres y mujeres de pie ante Dios allí, adorando al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo ocurrió eso? Por el poder de la palabra de Dios. No, hermanos, nunca sustituyamos la predicación de la palabra por ninguna otra cosa, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice Pablo. Y es en ese contexto que ahora el Señor nos promete proveernos todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo esa tarea que se nos ha encomendado. Versículo 13: y todo lo que pidiéremos al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Prediquen el Evangelio. Él no está hablando de otro tema. No fue que de repente dijo: y vamos a hablar de la oración. No. Él está diciendo: prediquen el Evangelio, testifiquen del poder transformador del Evangelio a través de vuestras propias vidas, persuadan a los hombres a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pero no lo hagan en vuestras propias fuerzas. No lo hagan en vuestras propias fuerzas. Todos los recursos que ustedes necesitan para llevar a cabo esa obra están a vuestra disposición, pero pídanla. Pídanlos en mi nombre, descansando únicamente en los méritos míos, procurando únicamente mi gloria. Es a eso que se refiere en mi nombre. No es que al final digamos en el nombre de Jesús como si fuera una palabra mágica, abracadabra. No es que lo hagan en mi nombre, es basados en los méritos míos, es buscando mi fama, es buscando mi gloria. Y lo que pidan les será concedido. Por eso es tan importante, hermanos, el culto de oración en medio de la semana. Nosotros venimos aquí a decirle: Señor, te necesitamos. Este domingo vamos a predicar la palabra y nosotros queremos ver muertos que vengan a la vida. Señor, suplicamos tu ayuda. En conclusión, mis hermanos, si hay una persona en el mundo que no tiene razón para sentir lástima de sí mismo, es el cristiano. No lo olviden, Cristo nunca sintió autocompasión. Si hay alguien que puede luchar eficazmente contra la angustia y la turbación a pesar de las dificultades, es el que ha puesto toda su confianza en aquel que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida.
quiere el Señor que muchos aquí en esta mañana, a la luz de la enseñanza de este pasaje, puedan levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y seguir corriendo su carrera hacia la casa del Padre con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, recuerda que nadie, absolutamente nadie, podrá llegar nunca a la presencia de Dios por otro camino que no sea Él. Alguien dijo una vez que una persona puede ir al cielo sin salud, sin riquezas, sin fama. Sin un gran nombre, sin mucho conocimiento, sin trabajo, sin cultura, sin bellezas, sin amigo y sin 10,000 otras cosas. Pero nunca podrá ir al cielo sin Cristo. No hay muchos caminos para llegar al cielo, solo uno. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.